estar agarrando el pasaje bíblico de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que dice lo siguiente: y daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Cerrá tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias nuevamente por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por tu poder, por tu paciencia, por todo lo que eres y representas, por cada uno de nosotros. Queremos, Señor mío, Dios mío, invocar tu nombre, queremos invocar tu presencia. Señor, que en esta hora, bendito Dios, tu palabra no vuelva vacía. Bendice de una manera especial, Señor, a aquellos que abren el entendimiento y pueden recibir, Señor, con mucho agrado y amor, Señor, tu palabra para edificación del Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias. Amén y amén. Muy bien. Dios quiere hacer un trasplante de corazón, metafóricamente hablando, y quiere empezar por cada uno de nosotros. El día que aceptamos a Cristo, necesita que nosotros nos vayamos entregando paulatinamente para que Él pueda hacer un trasplante, para que pueda cambiar nuestra situación espiritual, no solamente nuestra situación espiritual, sino también nuestra situación psicológica. O sea, todo va acorde a lo que es el corazón, y lo que representa el corazón es precisamente todos los sentimientos, el epicentro de todos los sentimientos, el epicentro de todo lo que hemos vivido y vamos a vivir en nuestra vida. Y obviamente el corazón nos habla precisamente del ser. El ser no está hablando precisamente del corazón que nosotros tenemos, sino que es una metáfora. La metáfora quiere decir que es algo que se asimila, un símil. Entonces, obviamente, no se habla precisamente del ser. Cuando la palabra de Dios habla de lo interno, también habla de las entrañas, está hablando del ser, está hablando del alma de la persona. ¿Me entiende? Entonces, al permitir que Dios cambie nuestros corazones, mudan ciertas cosas, ciertas circunstancias de nuestras vidas, ciertas actitudes son mudadas. Y actitudes que impiden el crecimiento espiritual de la persona. Muchas veces no se dan cuenta de que la actitud es algo premeditado, que la persona manifiesta, ya sea porque lo hizo conscientemente o inconscientemente, pero de una u otra manera es premeditado. Ya sea un mecanismo de defensa, o sea, cuando nosotros pensamos en hacer algo que es nocivo para nuestra vida espiritual, pero que lo hacemos. Y también esto tiene que ver con la ignorancia, o sea, ignorar la palabra, lo que significa, no el mensaje de la palabra de Dios. Y muchas veces las cosas se hacen conforme a lo que nosotros pensamos y creemos. Entonces forma la actitud. La actitud hace o demuestra lo que somos por dentro, ya sea en lo bueno o en lo malo. Entonces Dios quiere cambiar ciertas actitudes en nuestra vida para que tengamos crecimiento espiritual. Si no, de lo contrario, no vamos a tener crecimiento espiritual. Es como el tema de la revelación. Ayer estuvimos hablando sobre ese tema, el tema de la revelación. El tema de la revelación va precisamente se estimula bajo los parámetros bíblicos. Si la revelación no tiene parámetros bíblicos o no se basa solo en la Biblia, obviamente no es de Dios, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios y no puede contradecirse a él mismo. Yo dejaría de creer en un Dios perfecto en ese caso. Sería un Dios imperfecto. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Obviamente la revelación tiene que exponerse ante la luz de la palabra de Dios para que sea veraz en mi vida y para que sirva como crecimiento espiritual.
De lo contrario voy a estar estancado, voy a ser 20 años la misma persona sin cambiar ni siquiera un poquito y a lo mejor a cambio en las actitudes que tengo dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia soy la misma persona. O sea, no hay conversión, la conversión es algo que tiene que ver con la conciencia de la persona, con nuestra relación con Dios. Ahí empieza la conversión. Conversión es convertir una cosa que antes era todo lo contrario y volver o deshacerlo y volver a hacerlo de vuelta. Muy bien. Si realmente queremos que nuestra vida sea liberada y restaurada, debemos hacer los siguientes pasos. Obviamente esto no va a ser fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a obtener. Pero requiere de nuestra perseverancia y obediencia, dos cosas fundamentales para el crecimiento espiritual: perseverancia y obediencia. En la obediencia nosotros obtenemos la razón de ser de nuestra vida y de nuestra fe. Y en la perseverancia desarrollamos nuestro espíritu conforme a la fe y en nuestro relacionamiento con Dios y vamos creciendo. Amén. Dos cosas fundamentales. Ahora, en estos pasos podemos ver el primer paso: tener una decisión firme en el Señor y obedecer para vencer. No hay obediencia, no vences. Hay obediencia, vas a vencer. Entonces, requiere una actitud firme y requiere también de la obediencia para vencer todo lo que se viene por delante. Lo primero es querer cambiar. No querés cambiar, es problema tuyo. Pero lo que requiere Dios es cambio. Cambio de actitudes. Y la persona es lo que puede cambiar las actitudes. Por eso estuve explicando un poco el tema de la actitud. No es que Dios va a colocar actitudes nuevas. No. Él te va a ayudar a desarrollarte en el campo espiritual. Y la actitud viene como consecuencia de ese desarrollo espiritual. Pero nunca Dios va a cambiar tu actitud. Jamás Dios va a cambiar tu actitud. No hay registro bíblico de que haya alguien que Dios haya cambiado su actitud. Ahora, sí hubo un llamado, sí hubo una persona que de repente se rindió a los pies del Señor y sí hubo una conciencia, ¿no es cierto?, que aceptó las reglas de Dios. Y entonces se producen los cambios de actitud. Muy bien. Entonces lo primero que debemos entender que nosotros queremos los cambios, no es a mi manera, vuelvo a repetirlo y lo voy a repetir miles de veces también. Debe estar decidido a ser restaurado confiando en Dios. Qué difícil que se pone ahí. Qué difícil que se pone ahí. Porque la persona lo que tiene que decidir, ¿no es cierto?, es que Dios tiene que restaurarlo, pero a medida que nosotros vamos entregando a Él. Entonces, no podemos hacer algo malo y atribuirlo a Dios, porque es nuestra conciencia lo que dicta lo que hacemos o la actitud que tenemos. Hay personas que dicen, si Dios no me cambia, yo no voy a cambiar, y no vas a cambiar nunca. Es tu decisión. Recordemos que Dios no obliga a nadie, pero hay reglas que tenemos que seguir. Él espera tu decisión y obediencia. Siempre va a esperar Dios tu decisión y tu obediencia. Espero que no sea demasiado tarde, porque cuando suene la trompeta, ¿no es cierto?, y tu decisión y obediencia, bien, gracias, obviamente va a redundar en que te quedes para la gran tribulación. Es necesario tu decisión y obediencia de tu parte. Pero el que no quiere ser restaurado, no lo va a hacer. Hay textos bíblicos que hablan de eso. Hay textos bíblicos, sí.
Te puedo mostrar cientos de textos bíblicos, pero te voy a mostrar uno solo, que es el que más directo habla. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo creo que no hace falta más explicación, pero sí, las promesas es para aquel que persevera. La promesa es aquel que de repente, persevera. Sus pensamientos, ¿no es cierto?, son parte fundamental de lo que vos vas a realizar, las actitudes que vas a tener, los cambios que vas a tener en tu vida. Entonces, si tus pensamientos, ¿no es cierto?, son nocivos, obviamente, y no tenés lugar para otros pensamientos, obviamente lo que va a resultar o lo que va a manifestar son cosas negativas. Somos lo que pensamos, porque somos los que desarrollamos los pensamientos. Los pensamientos van conforme a la información que recibimos. Entonces, nosotros tenemos la facultad de poder elegir con qué formación me quedo. ¿Qué es lo que yo quiero para nuestra vida? Por eso es una decisión. Es por eso que Dios le dio libre albedrío al hombre, para que el hombre pueda decidir por sí mismo, y ya que no ame a Dios en forma mecanizada como hacen los religiosos, sino que ame a Dios porque Dios, ¿no es cierto?, tuvo una relación con el Señor y el amor de Dios lo conquistó. Dice, acá hay una gran diferencia. Entonces, Dios guarda en completa paz, pero la persona que actúa de otra manera, paz no tiene. Es que por eso vive desesperado. Es por eso que vive angustiado. Es por eso que corre de acá para allá cuando la situación le aprieta. No espera en el Señor. No reconoce su situación. No cree que Dios puede cambiar las situaciones conforme a la entrega de corazón que nosotros tengamos. Es por eso que Dios quiere hacer un trasplante de corazón. Segundo punto. Confianza abundante en Dios. Tener confianza ciega. Es confianza, un ciego. Señor, ¿me puede guiar? Porque no sé dónde voy a ir, tengo que ir a tal dirección. Entonces el otro hombre lo agarra, ¿no es cierto?, y lo guía. Pero él no sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Entonces tiene que tener una confianza ciega. ¿Me entendió? Entonces, confianza ciega. Que lo único que tienes que saber, lo único que vos tenés que saber, que Dios sabe lo que hace. Que Él te va a conducir bien. Que tiene todo en control. Que no hay nada que se le escape a Dios. Que si vos no ves el futuro, Él lo ve por vos. Si no ves lo que va a suceder más adelante, Él va a servir de puente para que pases por encima de la dificultad. Esto no quiere decir que no la vas a pasar, pero te va a dar la salida. Acuérdese lo que dijo Pablo: no os ha sobrevenido a vosotros ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará la salida juntamente con la prueba. ¿Me entiende? Entonces es importante, es imperativo tener confianza ciega en Dios, porque sabemos que Dios, sí, pero está enfermo, confía en Dios. Pero está a punto de morir, confía en Dios. Dios no te va a fallar. Ese es el problema del hombre, que no aprendió a confiar ciegamente en el Señor. Debemos despojarnos de la desconfianza
que tenemos en Dios. Y las falsas imágenes que te hiciste de Él. Nos hemos acostumbrado a tener una imagen de Dios. La información que nosotros recibimos produce imagen en la parte del alma, de la imaginación de la persona, forma una imagen. Y esa imagen va acorde a la información que recibe la persona. Por eso que los mensajes subliminales es como una foto. De repente te sacas una foto y en la foto a vos te ves así como estás, bien paradito, pero cuando la imagen sale en la foto, sale al revés. Se da vuelta. Y el mensaje subliminal es exactamente lo mismo. Ahora, no quiero ir a eso, pero ya voy a ir. Nos hicimos una falsa imagen de lo que es Dios. Por mucho tiempo hemos recibido información de parte de personas que ni siquiera conocían a Dios, pero sin embargo lo predicaban o lo hablaban. Y nosotros nos formamos en esa imagen y durante mucho tiempo. Y hay un dicho que dice, de tal palo, tal astilla, viejo. Es así. Entonces, yo quiero compartir. Los siguientes versículos hablan de la falta de confianza y sus consecuencias. Un ejemplo que voy a agarrar, y obviamente es un ejemplo, yo creo que hay que estar en el lugar de Job, ¿no es cierto? Porque él no sufrió 40 días, no sufrió 4 meses, sufrió 40 años. Y él, podemos aprender de él, de la perseverancia de Job. Pero también llegó momentos en que él desconfió de Dios. Escuche, Job capítulo 30, versículo 20. Clamé a ti y no me oyes. Wow, qué declaración, ¿no? Me presento y no me atiendes. No sé si le habrá pasado que hablas con el Señor, le estás diciendo, pero vos ni siquiera escuchás su voz, ni siquiera te sentís su presencia, ni siquiera nada. Y Dios muchas veces utiliza eso precisamente para que vos empieces a desarrollar perseverancia. Para que no te rindas. Porque Él ve las intenciones de tu corazón, aún lo profundo. Lo que vos no ves, Él lo ve. Entonces, al mirar el corazón de la persona, obviamente sabe lo que necesita y muchas veces Dios no te responde y no te va a responder. Ni a palo. Ni a que ayunes 40 días y 40 noches y qué sé yo, tantas cosas que puedas hacer para llamar la atención de Dios. No te va, porque si está dentro de los propósitos de Dios, no responderte es por algo. Mire, Job terminó diciendo, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Cambió la relación. Y Dios muchas veces utiliza esa circunstancia para que su relación cambie. O sea, para que tu actitud cambie. Si algo no te está saliendo, no es porque Dios quiere que sufras. Dios no quiere que sufras. Pero porque no quiere que sufras más, te va a tener ahí. Y ahí te vas a quedar. La forma en que nos enseña Dios es un poco rara y va fuera de los parámetros de nuestro entendimiento de lo que es una educación. Pero sin embargo, Dios obra de esa manera. Y en el Salmo, ahí lo vemos a David. Salmo capítulo 42, versículo 9. Y dirá a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Ay, Dios mío. Una pregunta que le hace, yo te quiero, ¿por qué te olvidaste de mí, Dios? No te olvides de mí, por el amor. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mis enemigos?
¿Usted sabe lo que es en aquella época decir ando enlutado? No es vestirse de negro nada más. Porque los judíos hoy en día, los judíos sefardíes o escanecitas, o los judíos ortodoxos o ultra ortodoxos, se visten de negro porque ellos están enlutados hasta que aparezca el Mesías. Ellos están enlutados hasta que el templo de Jerusalén se reconstruya y vuelvan los sacrificios. Y cualquier judío que me está escuchando va a saber de lo que yo estoy hablando. Entonces están enlutados. Pero vos sabés lo que es estar enlutado en términos bíblicos. Es estar triste, apagado, desconsolado, abandonado. No solamente eso, vos lo demostrás exteriormente. Entonces vos te pones una ropa de silicio y te pones cenizas en la cabeza y empezás a demostrar que estás triste. Y antiguamente se acostumbraba a alquilar a las señoras ya media viejitas, pero que eran escandalosas. Escudriñá un poco la historia. Y se contrataban para que lloren. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pobrecito el finado! Y lloraban, demostrando el dolor. Pero vos le tenías que pagar cuando terminaban de llorar. Bueno, Dios mío. Si vemos la historia, vamos a ver tantas tonterías que el ser humano hace. Pero eso es lo que quiere decir enlutado en la Biblia. Mirá pensamientos de personas que llegaron al extremo y no confiaron en Dios. Personas que al principio confiaron en Dios, pero llegó un momento en que ya su confianza fue apagándose. Pero esas personas, Dios no lo hace a propósito, sino lo hace precisamente con el propósito de hacerle entender que tiene que cambiar esa relación. Un trasplante de corazón es lo que necesita el hombre. Amén. Debemos derribar los sentimientos de desconfianza para no tener obstáculos, miedos, sentimientos de culpa y otros sentimientos negativos, ira, odio, etcétera, 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 a causa del dolor emocional que la persona puede desarrollar y que manifiestan las actitudes. La confianza absoluta en Dios y en su palabra es la base del crecimiento espiritual. No es lo que vos querés demostrar. Por mucho tiempo, yo pensé, cuando recién empezaba, que manifestar lo espiritual era la onda para traer la presencia de Dios. Entonces cuando predicaba, empezaba a hablar en lengua, no se me entendía nada. Y si no, hacía... me agarraba la chiripiorca. Y pensaba que esto era espiritual. Y no es espiritual. Espiritual es cuando vos entendés a un Dios que quiere sacarte del pozo de la desesperación. Espiritual es cuando tenés el deseo de cambiar y vos ves que hay transformación en tu vida y te dejás de pavadas. Espiritual es cuando vos no le das lugar al enemigo para que él te haga caer en pecado. Escuche. Porque Dios dio la ciencia para que el hombre pueda descubrir. Ciencia significa el arte de descubrir. Le dio facultad para que pueda desarrollarse.
Le dio entendimiento para que haya comprensión en su vida. Le dio sentimientos para que manifieste la gloria de Dios y el amor de Dios sobre esta tierra. Dígame si no necesita un trasplante de corazón el hombre. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Mira lo que dice. A veces nos fiamos de todo nuestro corazón cuando subimos al colectivo y no sabemos si el chofer está borracho o no, o si sabe manejar o no, pero lo dejamos y nos quedamos dormidos ahí hasta que llegamos a destino. ¿Sí o no? Entonces nos fiamos de cosas, ¿no es cierto?, que no tienen siquiera lógica. ¿Cómo no nos vamos a fiar a Dios? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te aposes en tu propia prudencia. No es como vos pensás, lo voy a decir 200 millones de veces. No es como vos pensás. La misma Biblia dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos no son vuestros caminos. Así como son altos los cielos y la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos. Versículo 6. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Reconócelo. O sea, vos tenés que caminar con Dios. No vengas a ser tan orgulloso de decir: no, Dios está caminando conmigo. Vos tenés que aprender a caminar con Dios. ¿Sabe qué significa eso? Es la palabra discípulo, matete, del griego matete, aquel que camina junto al lado de su maestro. Amén. Es así. Y somos discípulos y manifestamos la gloria de Dios. Porque realmente lo que necesitamos es que Él nos cambie, pero también que nosotros nos entreguemos. Con la acción va la reacción. 3. Honestidad ante Dios para debilitar los mecanismos de defensa. Levantamos mecanismos de defensa. Miedo es un mecanismo de defensa. Tenemos miedo, pues no son fobias. Macrofobia. No, yo no salgo de casa. Tengo miedo a los lugares abiertos. Hidrofobia. No, yo no me quiero ni siquiera bañar. Que tengo miedo al agua. Escuche. Hay tantas cosas que el hombre necesita ser consciente, porque nadie nació sabiendo, ni tampoco nadie nació con una conexión con el cielo. Aún los hijos de pastores, ¿no es cierto?, necesitan conversión. Porque la conversión no es por lo que vos le enseñás, sino por lo que practica de lo que vos le enseñaste. Y en la práctica viene la conversión. Y muchas veces necesita pasar por algo feo para darse cuenta de lo lindo. Hay personas que necesitan perder algo para darse cuenta que tenía valor lo que había perdido. Mientras lo tenía, no le daba importancia. Es necesario liberarse en oración, a solas con Dios. Ahí está la receta, el caracú. Ahí está el tema. A solas con Dios. Liberarse de todo dolor, siendo totalmente honesto con el Señor. Honesto. Porque el Señor todo lo sabe. Vos vas a pensar o inconscientemente querés hacer algo, ya, Dios, ya. ¿Qué está haciendo? Hey, ¿por qué le estás vendiendo un auto que no sirve? Hey, devolver la plata que encontraste, ¿vos sabés de quién es? Él sabe lo que hay acá adentro.
antes de que ocurra. Pero necesitamos, sí. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según fruto de sus obras. Y esto es conforme, ¿no es cierto?, a la comunión que nosotros tengamos. Entonces los frutos son las promesas del Señor, los requisitos que Dios tiene. Si vos vas a cumplir, cumpliste, qué bueno, qué lindo. Toma, esto es para vos. Conforme a los frutos de su obra. Le escudriña nuestro corazón. Y si no hay cambios, no te va a dar nada. No te va a dar nada. Orá todo lo que quieras, ayuná todo lo que quieras, no te va a dar nada. Tiene que haber cambio. Dios no obra con la varita mágica, no existe eso. Dios no, yo voy a orar para que se convierta, orar día y noche, todos los días. No, yo oro, ¿sabes para qué? Para que esa persona tenga una dificultad grande y pueda entregar su corazón al Señor y se decida, y ahí va a ser salvo. ¿Por qué somos tan ignorantes en ese tema? Las decisiones que vos tomes es la semilla que vas a sembrar. Yo no puedo orar para que tome buenas decisiones otra persona. Por más que ore, quiera orar, a lo mejor las pego, pero por casualidad nomás. Pero sí debo orar para que conozca, para que tenga un encuentro con el Señor. Señor, yo quiero que tengas, apárese decirle, hablale, por favor, porque yo ya le hablé 20.000 veces y no me hace caso. Parece como que es mentira lo que le estoy diciendo y tú eres el que me está dando el mensaje, pero sin embargo no me creen. Por favor, que tenga un encuentro contigo. Y los encuentro con el Señor. No lo encontré a Dios enojado, ¿eh? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que en Hebreos capítulo 10 versículo 31, no me acuerdo si es el 30 o 31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¡Opa! Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Está en el Nuevo Testamento, así que no son cosas viejas. La verdad que necesitamos un trasplante de corazón. Mediante la honestidad, o sea, declararle lo que sos, lo que hiciste. No importa lo horroroso que hayas hecho, o no importa que de repente tengas, no quiero ni enumerar las cosas que puedes. Pues ya anduve mucho en la vida, ya anduve mucho en la calle y sé las cosas que son buenas y las que son malas. Pero no las voy a enumerar. Mediante la honestidad será capaz de derribar tus propias mentiras. Hay personas que creen su propia mentira, la mayoría. Del momento que vos te excusás ya es una mentira. Sí, pero nada, reconocelo y punto. O mecanismo de defensas. Este es un paso esencial para dejar que la verdad de Dios toque tu corazón. No hay otra manera. No lo digo yo, lo dice la palabra. Para esto necesitamos que recuerdes que Dios todo lo conoce, aún las cosas que no te atreves a decirles. Aún eso. Él lo sabe todo. Pero ser honesto ante Él tiene el efecto de liberarte de las emociones negativas y destructivas. O sea, yo soy honesto con el Señor y le digo lo que le tengo que decir. No porque Él no lo sabe, sino porque yo lo necesito. Amén. A solas con el Señor. Dice Jeremías capítulo 23 versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo,
que yo no vea? ¿No lleno, dice Jehová, los cielos y la tierra? Jehová, Yahweh, como quieras llamarle. Yo no necesito besar la Torá para que el Señor se manifieste en mi vida. Yo necesito practicarla. Gloria a Dios. Y eso va para el judío. Va. Dios nos invita a echar nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros, pero también quiere que esas cargas se las entreguemos. Por eso que Pedro, después de mucho tiempo de conexión con el Señor, de experiencia con Dios, él vuelca toda su experiencia en una carta donde el cual lo mandaba precisamente a los esparcidos por Asia Menor, porque había una persecución terrible, tremenda, por el Imperio Romano hacia los cristianos y los judíos también. Entonces, con esta experiencia él vuelca ese consejo. Dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, un pasaje muy conocido. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, toda tu preocupación, todos tus miedos, todas tus fobias sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué tremendo. Ser honesto con Dios o ante Dios es librarte de esas presiones internas. Hay presiones internas, emocionales. Te vas a liberar de eso. Callarse produce tensión, conflicto interno, así como enfermedades psicológicas. Todo proviene de la tensión que nosotros tenemos, en vez de entregarle las cargas al Señor y liberarnos. Seguimos teniendo esa tensión. Dice en el Salmo capítulo 32, versículo 3, mientras callé, escuche la experiencia de David, mientras callé, yo creo que él tenía más de 30 quebraduras en el cuerpo, mucho más. Aparte de muchas heridas, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pasa cuando una persona se envejece los huesos, empieza a caminar así, tiembla todo. Ya no puedes caminar bien porque le duele acá, le duele allá. ¿Sí o no? Así es. Se envejecieron sus huesos en mi gemir todos los días. ¿Cuándo fue eso? Cuando callé. Pero cuando vos empezás a tener en tu comunión con Dios, ahí a solas, le decís, Señor, soy un falluto, mentiroso. Cuando dijiste eso, me parecía que había una carga arriba mío. Un peso de 500 kilos sobre mí. Me lo saqué de encima. Aceptar la voluntad de Dios, el señorío del Señor es importantísimo. Eso va a ayudar a que nosotros cambiemos de actitud. Si realmente quieres una vida de libertad y restauración, debes tener en cuenta estos 3 pasos. El primero que dijimos es tener una decisión firme en el Señor y obedecer para vencer. Sin obediencia no sucede nada. Fíjate bien. No es la excusa, porque lo que vos decís acá, si no combina con lo que está acá, obviamente Dios no ve lo que vos decís. Si no, ahí dice Jesús, por cada palabra ociosa que sale de la boca darás cuenta en el día del juicio. Dígame si yo no hablo en forma bíblica. Segundo, confianza absoluta en Dios. Si no hay confianza, no hay nada.
Yo no puedo asociarme con alguien, y yo estoy asociado con Cristo. No sé si vos estás asociado, pero yo estoy asociado con Cristo. Y si yo no tengo confianza en mi socio, obviamente el negocio se viene a pique. 3, honestidad ante Dios para debilitar los mecanismos de defensa. Cuanto más honesto seas con Dios, esas mentiras, esas cosas van desapareciendo, van a ir desapareciendo. Esas cosas tienen que terminar. Las actitudes tienen que cambiar. Nosotros tenemos que aprender. ¿Y a qué tenemos que aprender? Tengo que convertir. Yo acepté a Cristo. No porque haya aceptado a Cristo voy a ser una persona convertida. No, recién empiezo. Personas que hacen 2 meses que te aceptaron a Cristo ya creen que son súper espirituales. A mí me costó 35 años, no sé a vos cuánto te va a costar, pero a mí me costó 35 años. Y busqué mucho. Amén.